Amigos de Videos Bolivia, a continuación les presentamos la siguiente noticia. Así reacciona Nadia Cruz frente a su inhabilitación. Ella manifiesta que entiende de su inhabilitación. Escuchemos las palabras de Nadia Cruz, quien responde a su inhabilitación. Escuchemos y luego continuamos. Por su parte, la defensora interina considera ilegal, injusta e inconstitucional, además de política, la decisión de inhabilitarla. Es injusta, es arbitraria, es ilegal y es inconstitucional. Inhabilitan a Nadia Cruz como candidata a defensor del pueblo y ella atribuye la decisión a un acuerdo político. Duele que no sea por el bien de la institucionalidad, sino solamente en desmedro de una persona particular. Asegura estar capacitada para asumir el cargo y que ella no eligió quedarse en los 3 años y 3 meses de interinato. De elección, es a partir del proceso de elección, de selección y elección y posesión. Mi persona hubiera estado un día o hubiera estado una semana. No es mi culpa ni es atribuible a mi persona. Según Cruz, no asumirá decisiones legales ni menos penales y asegura que dejará que prosiga la selección de candidatos a defensor del pueblo. No voy a interponer recurso constitucional o demanda penal porque tengo la certeza de que yo ganaría. Nadia Cruz asumió el interinato del defensor del pueblo en enero de 2019, tras la renuncia de David Tezanos. Hoy espera que sea otra mujer quien asuma la cabeza de la lucha por los derechos humanos. Ojalá llegue a un buen término y reitero, ojalá sea una mujer la electa, porque en ese momento las violaciones de derechos humanos la están sufriendo las mujeres. Política sobre mi postulación al cargo de defensora del pueblo. Quienes han definido revocar mi postulación nos han demostrado que se realizan acuerdos entre organizaciones políticas por encima de la propia convocatoria y en abierta contraposición de la ley y la constitución política del Estado. Mienten respecto a sus interpretaciones sobre la función que he asumido. Y aquí quiero enfatizar 2 puntos. Yo no he sido candidata absolutamente a nada. Y la duración de mi interinato es responsabilidad únicamente de la Asamblea Legislativa Plurinacional en cuanto a la demora en el proceso de convocatoria. Pero el poder político lo tienen ellos. Saludo que oficialistas y opositores hagan alianzas como han manifestado públicamente. Ojalá esas no se limiten solamente a limitar mi derecho como mujer y defensora de derechos humanos a asumir un cargo en el marco del artículo 219 de la Constitución Política del Estado, ni a tomar la Defensoría del Pueblo como un espacio de trabajos. Sigo creyendo que urge fortalecer a tan noble institución que desde lo poco y lo escaso le ha demostrado a los órganos de poder, a las instituciones y a los intereses particulares que la institucionalidad es la mejor respuesta ante las crisis políticas. Muchos me han preguntado qué es lo que voy a hacer y la respuesta es la misma que la del 30 de enero del año 2019. Seguir trabajando hasta la elección y ojalá, lo deseo de corazón, que sea de una nueva defensora. No voy a interponer recurso constitucional o demanda penal porque tengo la certeza de que yo ganaría. Pero nos han demostrado que los cálculos políticos irán por encima de la legalidad. Voy a centrar mis esfuerzos por seguir construyendo y poniéndome al frente del poder ante graves violaciones de derechos humanos. Una vez más, quienes toman decisiones y ejercen poder han mostrado la mejor prueba de que mi persona nunca ha tenido el apoyo de ningún partido político. Y como lección debe quedar que sus discursos descalificantes no deben repetirse para quien pueda ser ojalá electa. Pongo fe en que este proceso llegue a buen término y que el debate de la institucionalidad de la Defensoría del Pueblo
pueda profundizarse en bien del pueblo estante en Bolivia y de los compatriotas que tenemos en el mundo. Yo seguiré trabajando para despatriarcalizar y descolonizar nuestro Estado plurinacional. Defensora, como indicaba que le están privando de uno de sus derechos, ¿va a permitir que le vulneren, limiten sus derechos a usted? Yo podría hacer todos mis esfuerzos a través de la vía constitucional y penal, pero yo a lo largo de mi vida he decidido escoger mis luchas. En este caso sería una lucha particular. No lo voy a hacer. Prefiero y voy a optar simplemente por continuar trabajando y esperar que la decisión que se haya tomado, reitero, no sea solamente como lo han manifestado, para limitar el derecho de una persona ante los órganos de poder. ¿Por qué dice de poder político, doctora? Porque la definición que hoy han tomado es absolutamente política. Como ellos han señalado públicamente, las organizaciones políticas han asumido acuerdos. Duele que no sea por el bien de la institucionalidad, sino solamente en desmedro de una persona particular, que hoy ha quedado claro, no tiene el respaldo de ningún partido político porque nunca lo ha tenido. ¿Es injusto? ¿Es injusta esta determinación? Es injusta, es arbitraria, es ilegal y es inconstitucional. Sin embargo, como ellos muy bien han señalado, este proceso va a continuar y desde mi persona como defensora de derechos humanos y por el cariño que le tengo a la institución de la Defensoría del Pueblo, ojalá llegue a un buen término y reitero, ojalá sea una mujer electa, porque en ese momento las violaciones de derechos humanos la están sufriendo las mujeres. Estamos sufriendo el patriarcado y la colonia que todavía siguen imperante en nuestro país. Defensora, pero si en caso usted continuaba y si en caso, lo decía no hipotéticamente, los propios parlamentarios del MAS la eligiesen, ahí ya estaban advirtiendo que podía ser 9 años en una institución, ¿no? La norma indica solamente 6. De elección, o sea, es a partir del proceso de elección, de selección y posesión. Mi persona hubiera estado un día o hubiera estado una semana. No es mi culpa ni es atribuible a mi persona. Son las atribuciones y el tiempo de la demora en la que se ha tomado la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ahora, esos legisladores cuya responsabilidad ha estado en sus manos, en sus hombres y en sus ejercicios de poder, me lo quieren pasar a mí, eso abiertamente es injusto. Pero reitero, en este momento hay un bien mayor. Es evidente que esto se va a definir políticamente. Es una pena que no se lo haya hecho por méritos. Ojalá lo puedan encaminar de mejor forma. ¿Usted cree que esta elección no podría llegar a un buen puerto? Yo quiero que llegue a un buen término. Nada más. Ahora usted se le ha apelado, le han inhabilitado, pero denuncia también que existen personas que han aprobado siendo militantes, teniendo militancia de algún otro partido como de esto. Eso tendrá que resolverlo la comisión. En este caso, hoy la comisión ha dado una señal de que ha actuado ilegalmente en el caso de mi persona. Pero reitero, he escuchado a muchos políticos a lo largo de estos 3 años tratar de tacharme a mí con una pertenencia político-partidaria. El día de hoy han demostrado que esto no es así. Y además han demostrado que pueden llegar a acuerdos. Ojalá lo hagan. Pero ojalá lo hagan no solamente para poner una persona, ojalá lo hagan para debatir todo lo que necesite esta institución. Al ser político, ¿usted cree que esto ya está cocinado? Ellos lo han tachado así de político. Creo que hay acuerdos políticos, reitero. Ojalá esto sirva para que quien sea electo, ojalá sea electa, no tenga este mismo tipo de argumentaciones o descalificaciones, porque son ellas y ellos los que están definiendo estas reglas del juego. Defensora, ¿no considera que los asambleístas del MAS le han fallado? Porque se la veía muy cercana, 2019 también muy cercano al sector de Chapare, Tocaleros. Yo siempre he estado del lado de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Particularmente desde enero del 2019 hasta la fecha, no podrían decir que mi persona no ha cumplido sus funciones o no ha hecho una denuncia pública ante quien sea que hubiese cometido vulneraciones de derechos humanos. Es más, en mi gestión se han debido emitir la mayor cantidad de informes
en contra del Estado por violaciones de derechos humanos o por afectaciones a los derechos humanos. Que los mismos actores políticos hayan querido generar un ambiente mediático con un favorecimiento de mi persona respecto de un partido político, hoy ha quedado totalmente desmantelado. ¿A dónde ahora apunta el horizonte de Nadia Cruz? ¿Hoy? Después de lo que después de su gestión. Después de su gestión, ¿dónde va? ¿Qué va a hacer? No, para eso queda todavía mucho tiempo. Cada día es un reto para cualquier defensor o defensor de derechos humanos. Tal vez lo más cercano que tengo como reto es dentro de la propia institución. El día lunes estamos presentando un estado de situación sobre los servicios de oncología dentro del Sistema Nacional de Salud. Y los próximos días vamos a continuar con el trabajo rutinario, como he dicho, el 30 de enero del 2019, hasta el día en que venga la defensora o defensor electo, ojalá sea defensora. Ojalá el patriarcado nos reine en este proceso de selección. Gracias. Quienes estén de acuerdo con la revocatoria de inhabilitación, no sin antes tenemos solo dos opciones. Podemos revocar la habilitación, porque es una decisión, o confirmar la habilitación. Solo tenemos dos opciones por ellos. Reitero, la primera opción, escuchando los argumentos, es revocar nuestra decisión de habilitación o confirmar la habilitación. Entonces vamos a ir por la primera propuesta. Los miembros de la Comisión Mixta de Constitución, quienes estén de acuerdo con revocar la habilitación de la postulante Nadia Alejandra Cruz, sírvanse levantar la mano. Informe secretario técnico. Unanimidad, presidente. Bien, todavía no se ha aprobado la revocatoria de la habilitación de la ciudadana Nadia Alejandra Cruz. Se dispone su inhabilitación. ¿Cuáles han sido los motivos para inhabilitar a la candidata defensor del pueblo, Nadia Cruz? En el tercer día de impugnaciones, la Comisión de Constitución inició con la revisión de las mismas. Se dio lectura a la impugnación presentada por Comunidad Ciudadana y otros en contra de Nadia Cruz. Una vez revisado la lista de postulantes a este cargo y al ver la inobservancia al artículo 8 de este reglamento, se impugna a la señora Nadia Alejandra Cruz Tarifa. Miembros de oposición de la comisión manifiestan que Cruz le mintió al país. Lamentamos de que la señora Nadia Cruz ha mentido bajo el criterio de la declaración jurada, donde ella dice que no ha sido designada por el Parlamento, entonces ha mentido al pueblo boliviano. Además, ha cumplido su gestión de ella y ella no podía ser postulada porque la propia Constitución lo dice así. Posterior a dar lectura a las impugnaciones, se llevó a cabo la votación de los miembros de la Comisión de Constitución. Todos votaron a favor de la inhabilitación de Nadia Cruz. Los miembros de la Comisión Mixta de Constitución, quienes estén de acuerdo con revocar la habilitación de la postulante Nadia Alejandra Cruz, sírvanse levantar la mano. Unanimidad, presidente. Bien, habiéndose aprobado la revocatoria de la habilitación de la ciudadana Nadia Alejandra Cruz, se dispone su inhabilitación. Seguir trabajando hasta la elección y ojalá, lo deseo de corazón, que sea de una nueva defensora. No voy a interponer recurso constitucional o demanda penal porque tengo la certeza de que yo ganaría. Pero nos han demostrado que los cálculos políticos irán por encima de la legalidad. Voy a centrar mis esfuerzos por seguir construyendo y poniéndome al frente del poder ante graves violaciones de derechos humanos. Una vez más, quienes toman decisiones y ejercen poder han mostrado la mejor prueba
de que mi persona nunca ha tenido el apoyo de ningún partido político. Y como lección debe quedar que sus discursos descalificantes no deben repetirse para quien pueda ser, ojalá, electo. Pongo fe en que este proceso llegue a buen término y que el debate de la institucionalidad de la Defensoría del Pueblo pueda profundizarse en bien del pueblo estante en Bolivia y de los compatriotas que tenemos en el mundo. Yo seguiré trabajando para despatriarcalizar y Esas fueron las palabras de Nadia Cruz, la defensora del pueblo interina. Es evidente que esto se va a definir políticamente, manifiesta Nadia Cruz, después de que se conociera que la Comisión Mixta de Constitución decidió por unanimidad aceptar la impugnación presentada por Comunidad Ciudadana en contra de Nadia Cruz, quienes terminaron finalmente revocando su habilitación. La defensora del pueblo interina, Nadia Cruz, cuestionó su inhabilitación como postulante al cargo y consideró que la designación de la nueva autoridad al cargo de la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa se definirá políticamente. Es evidente que esto se va a definir políticamente. Es una pena que no se lo haya hecho por méritos. Ojalá lo puedan encaminar de mejor forma, manifestó en una conferencia de prensa. Antes había señalado que quienes han decidido revocar mi postulación nos han demostrado que se realizan acuerdos entre organizaciones políticas por encima de la propia convocatoria y en abierta contraposición a la ley y a la constitución política del Estado. Después de su inhabilitación, Nadia Cruz quedó fuera de la carrera para ser la cabeza de la instancia defensorial. Quienes han definido revocar mi postulación nos han demostrado que se realizan acuerdos entre organizaciones políticas por encima de la propia convocatoria y en abierta contraposición de la ley y la constitución política del Estado, señalaba Nadia Cruz, anunciando que no tomará acciones legales frente a su inhabilitación. Calificó a su inhabilitación como injusta, arbitraria, ilegal e inconstitucional, y rechazó que se haya admitido la impugnación en su contra por el tiempo que asumió el cargo de manera interina. Mienten respecto a sus interposiciones sobre la función que asumí. Quiero enfatizar 2 puntos. Yo no he sido candidata a nada y la duración de mi interinato es responsabilidad únicamente de la Asamblea Legislativa Plurinacional en cuanto a la demora en el proceso de convocatoria. Pero el poder político lo tienen ellos. Mi persona hubiera estado un día o una semana. No es mi culpa, ni es atribuible a mi persona, remarcó. No obstante, Nadia Cruz señaló que no interpondrá ningún recurso institucional o demanda penal por su inhabilitación, porque considera que aunque la ganaría, los cálculos políticos irán por encima de la legalidad. Subrayó que su inhabilitación demuestra que no tuvo apoyo de ningún partido político y expresó su deseo de que una mujer sea quien vuelva a liderar la Defensoría del Pueblo. Nadia Cruz ve una definición política por encima de lo legal en su inhabilitación a defensora del pueblo. Luego de conocer que fue inhabilitada dentro del proceso de selección a la Defensoría del Pueblo, Nadia Cruz, la actual defensora del pueblo interina, consideró que esta decisión obedece a una definición política por encima de lo legal. Recordó que nunca fue designada en un proceso de selección de la Asamblea Legislativa Plurinacional y que ingresó a la Defensoría del Pueblo como reemplazo de David Tesanos Pinto, quien renunció al cargo por asuntos personales. Nos habían ofrecido una convocatoria que iba a ser evaluada por méritos a los postulantes. El día de hoy, lastimosamente, se ha podido evidenciar una definición política por encima de una definición legal, afirmó Nadia Cruz. La Comisión Mixta de Constitución del Legislativo decidió este miércoles inhabilitar la postulación de Nadia Cruz, debido a que ya habría cumplido el mandato sin posibilidad de una segunda repostulación o designación. Nadia Cruz afirmó que no fue de su responsabilidad la demora u omisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional en haber lanzado el proceso de convocatoria para llevar adelante un nuevo proceso de selección tras la renuncia de Tesanos Pinto.
Aseguró además que nunca contó con el apoyo de ningún partido político y considera que quedó por unanimidad demostrado hasta la etapa a la que llegó en el proceso de selección, pese a que ya fue descartada en continuar en el proceso de selección. Dijo esperar que pueda ser una mujer la que sea electa para ocupar la titularidad de la Defensoría del Pueblo, que se tiene previsto sea hasta el próximo mes. Por casi 6 años, Nadia Cruz cobró un sueldo como si fuera defensora del pueblo titular, y ella cree que se cometió un abuso en su contra. ¿Qué opinan ustedes sobre las palabras de Nadia Cruz, quien después de mucho tiempo logra evidenciar que hay violación de los derechos humanos a las mujeres en Bolivia y por eso espera que una mujer sea electa titular para la Defensoría del Pueblo? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones frente a las palabras de Nadia Cruz y su desempeño en la Defensoría del Pueblo por casi 6 años. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.